Bien, estamos con el doctor César Nakazaki, su abogado penalista de amplia experiencia. César, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Estás acá por una razón principal y es tu tweet. Tú has tuiteado ayer unos cuantos caracteres que han causado una serie de comentarios. Copia y plagio no tienen diferencia. El segundo es el medio de cometer el primero. Quiero repetir otra vez, amigos, porque tienen que ustedes escuchar qué es lo que va a explicar el doctor Nakazaki en relación a lo que dijo César Acuña. Acuña dijo ayer, no es plagio, es copia. ¿Qué dice el doctor Nakazaki? Copia y plagio no tienen diferencia. El segundo es el medio de cometer el primero. César, a tus órdenes. Bueno, en efecto, ¿no? El delito de plagio es copiar parcial o totalmente una obra que está protegida por el derecho de autor. Y evidentemente la frase no fue feliz, ¿no? La frase no fue feliz. Es evidente que el caso es un caso complejo, el Tribunal de Honor ha hecho una investigación importante, ha traído el testimonio del profesor, la propia obra, que es una compilación de artículos que hace imposible prácticamente una coautoría, informes de expertos en derecho penal y en derecho de autor. Entonces, mi pronóstico es que el Tribunal de Honor va a dictar una sanción. Pero, César, tú estás diciendo que es una frase infeliz. ¿Es solamente una frase infeliz? ¿Podemos pensar que el candidato Acuña ha tenido un rapto de infelicidad con su declaración? ¿A eso solamente nos tenemos que limitar? Porque aquí hay un asunto que en el fondo, más que en la forma, es tremendamente, digamos, indignante para una gran cantidad de personas que ven la televisión, los medios y que escuchan a Acuña con lo que está haciendo, ¿no es cierto? Él dice, bueno, no he plagiado, me olvidé de poner comillas. No es un plagio el libro, es una copia, no obstante el señor Otoniel Alvarado señala otra cosa. En realidad no me alcanza la ley cuando yo voy y regalo 10.000 soles al muro, porque dice que no le regaló a las personas sino al muro, lo cual es ya surrealista. Entonces, esta situación casi de cinismo, César, ¿cómo la ves tú? Yo creo que los hechos, sea el plagio, sea la entrega de dinero, tiene que evaluarse en distintos niveles, ¿no? Uno es el nivel penal, otro es el nivel electoral, otro es el nivel ético y otro es finalmente el nivel del sufragio, porque finalmente el pueblo decidirá cómo reaccionar frente a ese tipo de conductas. En el caso del plagio, yo veo que hay un caso que justifica una investigación penal evidente. O sea, es imposible decir... ¿A cuál te refieres? Bueno, tenemos al del libro del profesor Otoniel Alvarado. Otoniel Alvarado y el libro también, la tesis de doctorado. O las de maestrías. Las tesis, ¿no?, de posgrados. O sea, son temas, el plagio en general es un tema que justifica una investigación por el Ministerio Público porque hay apariencia de delito. En el tema ético, evidentemente creo, modestamente, que el Tribunal de Honor va a emitir una sanción. Lo que discrepo de muchos colegas, con todo respeto, es si puede haber una infracción electoral y la sanción de exclusión de la candidatura aplicando una ley que es posterior al inicio del proceso electoral. La doctrina siempre ha enseñado que el hecho, ¿cuál es el hecho en ámbito del derecho electoral? No es una jugada, es el partido. Tú estableces las reglas para el partido de fútbol, no estableces regla para el córner, regla para el aus, o sea, no hay regla para la inscripción, regla para la tacha, regla para la apelación, regla para el sufragio. Tú reglas el proceso electoral. Por eso es que el decreto de convocatoria es la única norma que tiene un artículo que dice ¿por qué reglas me voy a regular? Y ahí señala todas sus normas. Por eso es que al momento del inicio del proceso electoral valen infracciones, valen sanciones. Por eso es que yo distingo. En el tema penal, si hay un delito electoral de inducción al voto que existe desde 1991. Al igual que el plagio, creo que en el caso hay suficientes elementos para investigar un delito electoral. Lo que yo pido no es que se deje sin sanción, sino que se utilicen las vías legales adecuadas para determinarla. El doctor Javier Bedoya Vivanco dijo ayer acá que sí existía
justamente la posibilidad de que parte de la ley, en lo que corresponde, y en lo que no corresponde no, por supuesto, sea aplicada en este caso. Por supuesto que cuando hablamos de plazos, tienes que hacer y utilizar la ley de acuerdo a los plazos que ya se dieron, que ya concluyeron, para conformar las alianzas políticas, para presentar candidaturas presidenciales. Eso, por supuesto, que ya se normó. Pero para los otros actos, sí es aplicable la ley. Voy a aplicar en un tema, el problema en discusión es, el principio es, ¿qué ley se aplica a un hecho? La ley vigente al momento del hecho. La pregunta es cuál... Hay una ley vigente. Por eso, que es la de enero. pero y el hecho es el que ha ocurrido hace una semana. Es que ese es el error. Ya. ¿Cuál es el hecho de matrimonio? Hoy día en tu casa con tu mujer o la duración de todo el matrimonio. Hay hechos permanentes. Con todo respeto a Javier Bedoya, hay que profundizar la teoría del derecho. Yo a la mitad del partido no puedo decir, ¿sabes qué? Ya no es tarjeta amarilla y tarjeta roja, es tarjeta verde. No se aplica también. necesariamente a ¿Por qué este no? caso. Porque no nos gusta o porque legalmente Bueno, no es. Sí, bueno, pero los abogados siempre pueden ver las cosas de diferente punto de vista. El tuyo es uno absolutamente respetable. Hay temas que son discutibles, pero agregaría algo. ¿Qué leyes podrían incorporarse? Leyes procesales que no afecten derechos fundamentales, pero leyes que impliquen sanciones. Ya. O sea, en tu opinión, lo que dice el doctor Miranda, que acabamos de escuchar en relación a este caso, y dice que sí es aplicable, es algo que está... Yo te diría lo siguiente, él decía que no podía ser candidato el alcalde Castañeda, o sea, hay una constante. El jurado especial de elecciones no tiene la misma calidad que el jurado nacional de elecciones. El nivel de revocatorias y de correcciones que hay del jurado nacional al jurado especial son muchas. Los casos más importantes, vamos al último proceso electoral municipal. Sí, pero hay de todo, para tomar ejemplos, en todos los casos. Pero te preguntaría por el caso, por ejemplo, de Julio Guzmán. Ahí es un tema interesante. Si están tan preocupados, yo inicialmente... ¿Pero por qué si están tan preocupados? ¿No te preocupa lo que está pasando? No, yo lo que voy es a que se reaccione de distinta manera. En el caso de Julio Guzmán hay un tema muy interesante. Yo al comienzo, y lo tengo tuiteado, si la discusión era forma contra fin, el fin prima sobre la forma. O sea, los derechos constitucionales de participación están encima de las formas que precisamente garantizan democracia interna. Y si no se establecía que se ha afectado la democracia interna, no había por qué rechazar la candidatura de Guzmán. Pero cuando he leído la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, la posición en mayoría y la de minoría, no es una discusión de fin y forma, sino que para la posición en mayoría, la Asamblea General que convalida todos los defectos no se realizó, porque la posición en mayoría... No cree en la reunión del 20 de Perdóname, enero. pero no es solamente no cree, entonces está hablando de un documento falso. Así es. Está hablando de un fraude procesal. ¿Y ahí por qué no reaccionan entonces? Ya la discusión no es fin y forma. La discusión es ¿se cometió o no se cometió un delito dentro de un proceso administrativo? Bueno, pero... Entonces el tema es mucho más grueso, ¿no? Ya no es Boy Scout, que lo están dejando de lado. Ya, pero entonces, ¿cuál es tu percepción de este caso, de Julio Guzmán? En el caso de Julio Guzmán, si la discusión era fin y forma, lo que vuelvo a repetir, los derechos, las formas son creadas para garantizar derechos. Si yo violo la forma, pero no afecto el derecho, prime el fin sobre la forma. Pero la discusión acá ha sido otra. Ha dicho, señor, usted tenía un documento de gran trascendencia, un acta de una asamblea donde se convalidaba todo. Usted envió un escrito con fecha tal, no la mencionó. Envió otro escrito con fecha tal, no la mencionó. Vino usted a una audiencia y usted no habló para nada. Ya. Y recién en la apelación aparece la prueba de oro. Ya, César, pero en cambio, la posición en minoría sí cree en el acta. Ya, ¿no? pero tú estás hablando de uno de los argumentos, del 3-2. Hay otro argumento que señala que todos somos iguales ante la ley. Pero este ya mata, pues, Alfonsito. Porque si cometes un delito para defenderte, ya no analizo, pues, tu defensa. Si yo estoy discutiendo, si yo estoy diciendo que el acta, que la asamblea no se realizó, entonces estoy discutiendo... pero no dice que el acta no se realizó. No, perdóname. Están poniendo dudas sobre que se hubiera realizado. Están poniendo dudas sobre eso. Pero, o sea, no creen que esa
Ya, pero ¿qué significa? Si yo presento un carnet de abogado y tú me dices, yo pienso que tú no eres abogado, entonces estás diciendo que el documento que estoy presentando no es auténtico o es falso. Pues así como copia y plagio es lo mismo, documento no auténtico es falsedad. Pues. Claro, pero en el avance de esa misma resolución se habla de otro derecho adicional. Es que ya no entraría, vuelvo a repetir, si no hay el tema de la falsedad, yo estoy contigo y Guzmán debe ganar el recurso de agravio. Hasta antes de leer la resolución están todos mis tweets. Yo sostenía que bajo una discusión de forma y fin, Guzmán no se le puede negar su derecho. Ya. Porque las formas... que ese evento no ocurrió, ese evento es falso, ese dato le da otra análisis, o sea, que todo otro lo que enfoque. ocurre después hay que, denunciarlo. Igualito que con la misma claridad que el plagio, mi querido amigo. Si yo realizo un fraude dentro de un proceso, eso se llama inducción, error a funcionario público y es igual que delito que el plagio. Entonces ya no es la discusión sobre si hay o no derechos superiores, sino que acá hay un delito. Yo ya no veo ese debate y nadie lo está comentando. Yo lo marco en tu programa. O sea, en primer lugar, la discusión no debería ser administrativo versus derecho político. No, sino la discusión es, perdóname, aquí hay un problema. ¿El documento fue verdadero o falso? Y es falso. ¿Hubo la asamblea o no hubo la asamblea? Y si no hubo la asamblea... O sea, tú estás diciendo que lo que se deduce de la resolución muestra que ha habido un intento fraudulento de engañar a la autoridad. Esa es la interpretación que realiza la oposición en mayoría. Yo no he analizado los documentos, yo lo que he leído es la resolución. La resolución me dice, si tú tenías tu prueba de oro que te permitía ganar tu caso, ¿por qué no la mencionaste en las 3 oportunidades que tuviste? Bueno, de repente hay alguna respuesta, ¿no? Se habían olvidado, no sé yo. Pero lo cierto es que para abrir investigaciones penales lo que se necesita son indicios. Entonces hay que buscar los indicios de delito en todos los casos. ¿Cómo se llama este delito? Inducción, error a funcionario público y falsedad material. ¿A quién hay que denunciar? Investigar, denunciar todavía nada. Ok, bueno. ¿La Fiscalía debería abrir una investigación? Investigación a la persona que presentó ese documento. ¿Es al señor Carlomagno, al personero legal? No sé quién lo ha presentado, desconozco. Hasta ahí no llego. Finalmente eso termina en un delito. A mí en realidad me ha generado una desazón porque yo esperaba un lindo debate en el recurso de agravio, que es un amparo electoral, donde iba a poner toda mi fuerza y mi posición. Desde mi tesis de bachiller fue discutir forma y fin. El fin siempre prima sobre la forma. Principio de la trascendencia del fin sobre la forma. Incluso todos los chicos que siguen a Guzmán me habían estado tuiteando, recogiendo mis opiniones. Pero ahora que he estado temprano y le he dedicado su buen tiempo a estudiarla, me doy cuenta que, tú bien dices, esa es la segunda discusión. Porque también discuten los de derechos, etcétera. Pero la primera discusión no puede pasar por el aire. La primera discusión cancela todas las discusiones. Como hay un delito, ahí no hay nada que hablar. Nada, hermano, cero. Todas. Y por lo tanto, lo que mañana diga el Jurado Nacional Electoral debería ser adiós Guzmán. Ojalá no sea que yo, desesperado por defenderme, saco pues un as bajo la manga, ¿no? Que no sería la primera vez, ¿no? ¿Por qué? Saco un as bajo la manga porque un documento que no tengo lo fabrico. Y lo que da la impresión acá. Es lo textual lo que marca, señor. Si usted tenía ese documento, entonces ¿por qué no lo presentó en el primer escrito, en el segundo escrito? Y en la audiencia no lo sostuvo. Y efectivamente, si yo tengo el título de propiedad y mi discusión es que soy propietario y solo traigo testigos, porque entonces no tienes el título. A eso voy, pues, o sea, es complicado. En realidad yo me he decepcionado porque pensaba una linda discusión constitucional, pero bueno, ha surgido este tema y con la misma claridad que les pongo en todos los casos. Es grave, en lo que tú dices es grave, porque no es solamente que no se está hablando del derecho a poder... Esa no es la discusión. La primera discusión es, ¿existió o no existió la asamblea? Y por tanto el documento es verdadero, ¿no? O sea, ¿nos están queriendo mentir en ese partido político? ¿Están engañando a los ciudadanos, a la autoridad? Es lo que han apreciado los 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones en mayoría. Yo estaba con Tábara, que además de mi amigo, me gustaba más su voto. Te soy sincero, empecé leyendo de atrás para adelante. Entonces el voto de atrás, yo estaba con creo haber puesto en un Twitter, estoy con la posición de Tábara.
pero cuando leo completa la resolución y veo que la discusión es otra, existe o no existió la asamblea, bueno, ese es un tema que también motiva investigación, así como el del jurado especial de elecciones es bien rápido para abrir investigaciones. Muy bien. A todos con el mismo metro, pues, ¿no? Gracias, César, por tu reflexión A ti, Alfonso. esta noche. Muy amable. Gracias. Amigos, regresamos enseguida con Adrián Revilla en Redes y Poder.